Buenas noches, Jesús. ¿Se escucha? Hola, Elvis, ¿cómo estás? Bueno, estoy preparando ya. Ya, está bien. Esperamos, todavía no son las 7, 5 minutos. Claro, claro. Bien.
Ey, ya creo que podemos empezar, ¿no? Para ser puntual. Muy bien. Ya, Elvis, Sí, tú te haces la presentación, ¿cierto? sí, sí, yo me encargo. Mientras estás haciendo la presentación, hay algunos que están todavía interesados, lo voy a ir inscribiendo. Puedes Ya, empezar, ya te di ya para que puedas compartir tu documento. ya, gracias. Muy bien. ¿Se ve el material? Eh, sí, sí, está bien. Ya, perfecto. Bien, buenas noches. Voy a presentar. Yo soy el doctor Elvis Mercado Curi. Yo soy formado en Ingeniería Mecánica en la Universidad del Callao y tuve la oportunidad de estudiar el curso de posgraduación en la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo. Uno de los primeros cursos que tuve fue tribología y cuando yo tuve ese curso yo dije, ¿cómo no aprendí todos estos conceptos antes y en el proceso de formación? Trabajé en varias empresas, dentro de las empresas, una de ellas era de mantenimiento, otras eran de fabricación y estuve en montaje, ¿no? Fui jefe de planta en varias empresas, ¿no? En Famia, en Profan, que ya no existen las dos empresas, ¿no? Y ahí yo me di cuenta que el trabajo de ingeniería, por decir así, más académico, lo hacían los que se habían especializado. Entonces, una formación general no era suficiente para mí. Bueno, por eso que fui a hacer la maestría en la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo. Mi tema de maestría fue detección del colapso del firme lubrificante, ¿no? Usando señales de vibración, son y señales eléctricas. Y mi tema de doctorado fue control del ruido de un transformador por medio del control de las vibraciones usando absorbedores dinámicos. Tuve la suerte y la oportunidad de hacer un postdoctorado en Europa, en la Universidad de Coimbra. Y el tema que realicé como investigación fue la relación de desgaste, vibración y sonido. Bien, eh, en mi experiencia profesional aquí en Brasil, yo tengo 13 años ya trabajando como profesor universitario y pertenezco a un grupo de profesores investigadores que trabajan en el área de tribología. Tenemos un convenio con la Universidad de Río Grande del Sur, con un equipo que prepara nuevos materiales, y tenemos un convenio con la Universidad Federal de Santa Catarina, con un equipo que trabaja con recubrimiento con solda láser, ¿no? Bien, tenemos muchas publicaciones en el área de tribología, en el área de desgaste, ¿no? Sobre todo con nuevos materiales, revestimientos y nuevos procesos. Trabajo como consultor también para las empresas, entonces tribología es una especialización. Y el tema de desgastes es un tema que más demanda tiene aquí en una región donde la industria siempre está creciendo, se innovando o mejorando, ¿no? Yo no sé será su realidad, pero aquí aparecen los jóvenes que están por reformar con temas que traen de problemas de su empresa. Y entonces nosotros tenemos que resolver tratando el tema con alguna investigación en función de artículos científicos. En las orientaciones yo tengo 73 orientaciones, de las cuales un tercio es en el tema de tribología. A pesar que mi tema es acústica y vibración en la maestría y en el doctorado, en la maestría fue tribología y en el postdoctorado fue tribología.
Bueno, yo he tenido la suerte de haber aprobado varios proyectos en el área de tribología o trabajos de investigación y publicaciones con alguna frecuencia. Bien, entonces, muchas de las exposiciones que voy a dar es en función a la experiencia que he tenido como profesional, básicamente como orientador o consultor. Yo voy a comenzar un poco describiendo el tema de tribología. En 1960 hubo un congreso sobre nuevas aleaciones de acero. En ese congreso fue propuesto que había un material superior a los otros aceros. ¿Y superior en qué? Decía que era más resistente al desgaste. El tema de desgaste llevó a una discusión de que qué cosa era desgaste, ¿no? Entonces, eso llevó a una motivación a crearse un grupo que se especialice y tipifique a qué se refería con desgaste, ¿no? El tema era muy amplio. Bien, esta comisión fue presidido por Peter Joss. En 1960 él emitió un informe. El informe se llamó Tribología. Tribología es la palabra tribo, significa fricción, y gía significa ciencia. Entonces, lo que estaba proponiendo era una, ah, una respuesta a las preguntas que se habían hecho, qué cosa era desgaste y cómo estaba relacionado con fricción y lubricación, ¿no? En este informe, en el informe de Joss, se estableció que estaba siendo mal usados los conocimientos. Las máquinas estaban durando menos del tiempo que deberían durar. El tiempo de vida o la vida útil estaba siendo corta para lo que fue proyectado. Y es que básicamente al tener ausencia de lubricación y al tener ausencia de algunos cuidados, además de no tratar la fricción como debería ser tratado, entonces se estaba desgastando de una manera mal usada las máquinas, herramientas y equipamientos. Y se llegó a una conclusión que con los conocimientos de la época, utilizando aquellos conocimientos sobre desgaste, sobre lubricación y sobre fricción, se hubiera podido ahorrar el 5% del Producto Bruto Interno. También en Rabinovich, que era rector de la Universidad de MIT, llegó a una conclusión bien semejante que también en la industria norteamericana más del 5% del PBI era gastado. Se hubiera podido prolongar el tiempo de vida de los equipamientos y máquinas y se hubiera ahorrado muchos millones. Alemania llegó a unas conclusiones bien Serio, semejantes. el camión en su casa, mira, mira. Hay Hay de un moto en micro que área. está prendido. Mira, los platillos voladores. Eso yo llaman a yo, Un ratito, señores, Hay un micro que está practicando prendido. teléfono. micro abierto. Quería buscar cosas de hermano, no conteste. Ya, Ya, disculpa, Elvis, ya lo corté. ya, ya. Bien, entonces, el tema de tribología, el informe yo sugiere que sea enseñado en todas las universidades, escuelas, colegio, instituto técnico, porque esa ausencia de conocimiento o mal uso de los conocimientos o la falta de aplicación de esos conocimientos estaba perjudicando a la industria y, y a la productividad de los países. Entonces, el diccionario define como tribología como una ciencia y la tecnología de las superficies interactivas en movimientos relativos y los temas y prácticas relacionados. Cuando llamamos movimientos relativos, estamos llamando a deslizamiento. Entonces, la tribología es el arte de aplicar análisis operacional a problemas de gran importancia económica como la confiabilidad, el mantenimiento y el desgaste de los equipos, que van desde dispositivos espaciales hasta electrodomésticos. Bien, vamos a la palabra tribología. Ya hemos dicho que tribo significa fricción y gía significa ciencia. La tribología es el estudio de la fricción, desgaste y lubricación. Bien, para que se tenga una idea, ¿tá? Vamos a decir lo siguiente, el ejemplo. Del 100% de la energía de combustión que se produce en un vehículo,
lo que hace movimentar las ruedas traseras es apenas el 12% de esa energía. La mayor parte de la energía producto de la combustión es- se desperdicia en calor que después tiene que enfriarse, ¿no? Tanto energía para crear calor y tanto la energía que se gasta para poder enfriar y controlar ese calor. Entonces, los vehículos nunca han sido optimizados. Hoy está se viendo a través de vehículos eléctricos para dar un mejor uso de la energía. Bien, entonces, nosotros tenemos también otros problemas. Aquí en el sur, yo trabajo en el sur de Brasil. El estado que estoy es Santa Catarina. Yo soy peruano de nacimiento, pero tengo mi trabajo aquí en Brasil. Bueno, y participamos de alguna manera u otra, expectamos cómo Río Grande del Sur se inundó a tal punto que el nivel del agua que llegó fue encima de 5 metros sobre el piso. Entonces, una casa de 2 pisos fue traspasado por el agua que se desbordó de los ríos. Entonces, ahí recién las personas comenzaron a tomar conciencia del calentamiento global y la mudanza climática, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo se viene diciendo que la Tierra está siendo afectado. El polo sur ya no es tan blanco como era antes. Hay muchos espacios, regiones en que están apareciendo sin hielo. Entonces está apareciendo pastos, bosques donde no había. Y es porque el calentamiento global le viene afectando. Entonces, ¿cómo es que este calentamiento global se relaciona con tribología? A más energía que se produce, más emisión de CO2. A más energía que se consume, más emisión de CO2. ¿Cómo la tribología iría a intervenir en este problema de CO2? Además de que el CO2 afecta el proceso de respiración de la persona, afecta al ecosistema y a las plantas y afecta el agua. El CO2 se crea un consumo de energía muchas veces innecesario. Una de las maneras como reducir el consumo de energía es reduciendo la fricción. Y para reducir la fricción, a veces simplemente es usar los materiales correctos, materiales que den menos fricción y iría a ocasionar menos consumo de energía. Otras veces es prolongando el tiempo de vida de los componentes. Entonces, si duplicamos el tiempo de vida de 2 o 3 o 4 veces de lo que dura, conseguimos reducir la producción de 3, 2 o 4 piezas que deberían ser producidos para sustituirlas. De esa manera se puede contribuir con los problemas ambientales y el impacto que está dando en la naturaleza. Entonces, muchas personas no están conscientes del problema que se está creando y lo que vamos a dejar de mundo para nuestras futuras generaciones. Pero, bueno, si usted está en un ambiente universitario, hay recursos que el Estado destina para algunas mejorías en las instituciones académicas como tema de tesis. Yo he tenido la suerte de ganar algunos proyectos presentando algunas propuestas para reducir el consumo de energía, reduciendo la fricción, usando revestimientos con tratamiento láser que funcionan por decir así, con mucha satisfacción. Entonces, hemos ganado proyectos de 500.000, así, valores altos, ¿ah? Para desarrollar nuevos productos. Bien, Rabinovich era rector de MIT, en una de las mejores universidades de Norteamérica. Él tiene un libro. En ese libro tiene esta publicación, este gráfico. Él sostiene que de todos los reemplazos de los componentes, apenas 15% es obsolescencia, o sea, llegó a su término de vida que debía haber llegado. No se podía hacer más. 15% es por accidentes y 70% es desgaste superficial.
Este 70% de desgaste superficial se pudo haber mejorado y haber prolongado el tiempo de vida. De ese 70%, 15% es por erosión, principalmente superficies que estarían siendo afectados por un fluido, a veces con partícula, a veces simplemente por el chorro de agua que se produce. Y más el desgaste mecánico es 55%. De ese 55% del desgaste mecánico, 25% es por desgaste adhesivo, 20% por desgaste abrasivo, 2% por desgaste corrosivo y 8% por desgaste por fatiga. Estos cuatro tipos de desgastes pueden ser tratados. Y el desgaste adhesivo basta hacer una selección de dos materiales que sean incompatibles y se reduce drásticamente el desgaste adhesivo. Sobre el desgaste abrasivo, basta tener productos que no tengan diferencia de dureza. Si yo tengo un cuerpo y contracuerpo que se va a deslizar, entonces, si las durezas son bastante diferentes, dividiendo la relación de dureza del cuerpo sobre el contracuerpo de uno, se daría 1,5, dos veces el valor de la dureza o tres veces el valor de la dureza, ahí se produce un desgaste severo. Entonces, si yo consigo una relación de 1,1, 1,2, yo no tendría ese desgaste severo. Si yo consigo que las dos durezas sean semejantes, pero de materiales diferentes, yo conseguiría reducir el desgaste abrasivo. Entonces, existen tecnologías para poder crear mejorías. Nosotros trabajamos en investigación, trabajamos con esos conceptos. El desgaste corrosivo, 2%. El desgaste corrosivo a veces es escoger una aleación correcta, con bastante cromo, pero a veces es tener otras metodologías. Por ejemplo, el desgaste corrosivo es muy común en el acero naval. Los barcos están hechos con acero naval. Entonces, el agua es altamente corrosiva, el agua de mar. ¿Qué es lo que se hace para reducir el desgaste corrosivo? Primero tendríamos que entender conceptualmente cómo se produce ese desgaste corrosivo en el acero naval. Entonces, el desgaste corrosivo en el acero naval es un proceso de desgaste electrolítico. Significa que se crea un flujo de electrones, donde hay un cátodo que sería el acero naval, donde hay un ánodo que sería los elementos que estarían extrayendo los electrones, ¿no? Y el agua del mar actuaría como un ácido sulfúrico. Entonces, ¿no? ¿Cómo es que yo evito que haya flujo de electrones para que no se produzca la oxidación? Actualmente se utiliza bastante las baterías. Entonces, yo voy a conectar a una batería de manera que los electrones que estaría recepcionando el mar no sean electrones del material, sino sean electrones de la batería. De esa manera, yo consigo reducir el desgaste corrosivo electrolítico. Y hay otras maneras por protección de reducir el desgaste corrosivo o una correcta selección de material. También el desgaste por fatiga superficial. Muchos de los desgastes por fatiga superficial son evitables. Basta tener la fuerza apropiada, la carga apropiada o el diámetro apropiado de la superficie que estaría siendo sometido a un proceso de presión puntual o presión en línea. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos conceptos de la presión de Hertz. Entonces, existe una teoría, ¿no? Para cada caso de cómo podría se proporcionar una mejoría en cada sistema de desgaste. Bien, entonces, primero tengo que entender que el desgaste no se refiere apenas a una selección de dos materiales y de por sí ya van a ser altamente resistentes al desgaste, sino también está en función de la cinemática del sistema, o sea, cuál es el tipo de movimiento, cuáles son los elementos que estarían participando. Entonces, la cinemática del sistema está se refiriendo a variables. ¿Qué cosas son las variables? O el peso o la carga que estaría soportando, la velocidad en que estaría se moviendo,
el cuerpo o el contracuerpo, la temperatura en la cual se encuentra trabajando el elemento que está en movimiento, ¿no? Y otras variables, además de esas que son las principales. A eso llamamos la cinemática del sistema, ¿no? Entonces, hay otro caso que sería la erosión y la cavitación. Ellos no obedecen a esos fenómenos. En el caso de la erosión, tiene que ver la geometría de la partícula, la dureza de la partícula y el ángulo de ataque, el ángulo con la cual el elemento que estaría siendo erosionado estaría recepcionando. Y en el caso de la cavitación, él está relacionado a que se crean o no burbujas dentro de la bomba o la válvula que está cavitando. Entonces, existen posibilidades de que no se formen las burbujas, porque esas burbujas es una concentración de energía que cuando chocan con la superficie, él acaba creando un microimpacto y un impacto, por decir así, con una alta concentración de energía. Entonces, si uno conoce las causas y conoce una propuesta, uno puede ocasionar algunas mejorías, ¿no? Algunos de los procesos, de los principales procesos de desgaste son el adhesivo, el abrasivo, el desgaste por fatiga superficial y el corrosivo. Aquí en la primera figura, en esta primera figura, se configura en qué consiste el desgaste adhesivo. El desgaste adhesivo simplemente cuando dos materiales son compatibles ocurren microsoldaduras, microsoldaduras que uno se pega en el otro y se pega tan fuerte que es mucho más fuerte que la resistencia al material y acaba se quebrando. Entonces, aquí a los pocos vamos a tener partículas que se desprenden de un material y de otro. En este caso, el desgaste abrasivo, la diferencia es que tengo un material que no se desgasta, cuya dureza es muy superior al material que está aquí abajo. En este caso es un material más dúctil, de menor dureza, y el primero se deforma y después se quiebra, ¿no? Como está viendo. En el caso del desgaste adhesivo, aquí yo tengo una presión. Esa presión fue muy superior a la capacidad de esfuerzo de rotura del material y se ocasionó una grieta. La grieta se ocasiona aquí abajo y después esa grieta se va abriendo hasta aparecer en la superficie, ¿no? El desgaste corrosivo es la formación de óxido de fierro o algún tipo de óxido encima de la superficie. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay una interacción con el medio ambiente. Entonces, si el elemento no está protegido o el elemento está ocasionando una pérdida de electrones, va a ocurrir ese tipo de desgaste. Y en este caso de aquí, después de un tiempo, este mismo óxido acaba protegiendo del mismo medio ambiente, pero cuando hay un proceso de deslizamiento, él acaba retirando el óxido y nuevamente esta superficie que está con posibilidades de que pueda reaccionar con el medio ambiente, nuevamente se va a oxidar y va a continuar. A esto le llamamos una sinergia, cuando dos elementos participan, o sea, además del corrosivo puede ser o lo abrasivo o lo adhesivo, que estaría se sumando a este tipo de desgaste y llamamos una sinergia del desgaste, una sinergia negativa, ¿no? Entonces, ahora, en este tipo de desgaste abrasivo yo tengo dos posibilidades, que sea de dos cuerpos, en este caso el cuerpo superior tiene una dureza superior al del cuerpo inferior y está arrancando el material. O puede ser de tres cuerpos. En este caso de tres cuerpos, ¿no? Yo tengo un tercer elemento. Este tercer elemento en esta figura se incrustó en la superficie y este tiene una dureza y está actuando como si fuera una herramienta de corte. Bien, también tengo el desgaste adhesivo, como fue comentado, ocurre en micro soldaduras y estos representan la aspereza y esas soldaduras a los pocos van arrancando material. Bien, la tribología en lo cotidiano, aunque no parezca todos los días, nosotros tenemos un contacto con la tribología.
Cuando yo estoy cortando la barba, yo tengo un proceso de desgaste porque voy a cortar la barba que deseo retirar. Va a ocurrir una fricción y yo he hecho el jabón para lubricar, para que se deslice fácilmente, ¿no? Bien, y no se incruste en la piel, ¿no? Cuando yo hago masaje, yo tengo una fricción a seco, ¿no? Refregando la mano también es una fricción a seco. Refregar con talco sería fricción lubricado en seco, o sea, el lubricante es el talco, es un lubricante sólido, ¿no? Masaje, rehabilitación, fricción lubricado que puede ser en seco cuando es con talco o cuando es con alguna pasta, ¿no? Puede ser lubricado con un medio viscoso. El deporte de natación, fricción con el fluido. A la fuerza que se opone a que la persona se mueva es una fuerza de fricción que se produce el contacto entre el fluido y el cuerpo. Y aquí yo tengo otro proceso que es el más común, andar a pie. Yo tengo fricción y desgaste útil, ¿no? Para si yo tendría un piso bastante liso o lubricado, yo no podría caminar. Yo necesito de un piso seco y tiene que ocasionarse una fricción mayor a 0,4 de coeficiente. Entonces, abajo de 0,4 yo tengo el riesgo de deslizar y caer. Entonces, los accidentes, todos los pisos tienen que pasar una prueba de fricción que tiene que estar superior a 0,5. Y si fuera una loseta para ducha o para piscina, tiene que estar 0,8, 0,9 la fricción, porque mojado prácticamente se reduce el coeficiente de fricción. Entonces, la tribología está en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana y ni se puede dejar de mencionar que también está en todos los procesos de fabricación. Aquí yo tengo un rodillo, está haciendo en una rola, está siendo realizado un proceso de arredondamiento y en ese proceso de arredondamiento es compresión y a través de la fricción ella iría a mover. Luego tendría el estampado, la fricción lubrificada y en seco. Muchas veces es necesario colocar un lubricante porque si no se echa un lubricante, esto se raja, o sea, aparece grietas en estas partes de aquí. También tengo enlaminación de fricción para reducir, para compactar el material. Aquí es cuando no se conoce bien algunos conceptos como presión de Hertz, van a aparecer unas líneas que serían unas fisuras. Esas líneas o fisuras dependen de dos cosas básicamente, de la presión que se da y del diámetro. Entonces, cuando yo tengo una fisura, una manera de poder resolver es o modifico la presión o modifico el diámetro de la superficie. Y de esa manera se resuelve, ¿no? Aquí tengo otro ejemplo, la rosca de fricción y desgaste. Yo tengo que retirar material, tengo que ocasionar desgaste y tengo que vencer la resistencia, daría fricción. Aquí tengo un proceso de mecanizado, está siendo torneado, es un proceso de desgaste. Aquí yo tengo el esmerilado, fricción y desgaste, además de calor, ¿no? Y retiro de partículas a alta temperatura. También tengo la transmisión de potencia en las poleas. Una pregunta clásica, ya que estoy tratando el tema, es ¿qué cosa sería mejor? ¿Una polea de fierro fundido o una polea mecanizada o una polea de aluminio para una máquina? Entonces, van a tener diferentes tiempos de vida y diferentes desempeños. Bien, voy a decir el ejemplo. Si yo coloco una polea de aluminio, el aluminio como tiene una baja resistencia mecánica, todo lo que fuera las asperezas a los pocos se va a perder y se va a pulir. Y después de un tiempo se resbala la correa.
no voy a tener mucho tiempo de vida porque no utilicé un material apropiado, para altas cargas principalmente. Ahora, si fuera de fierro fundido, el fierro fundido tiene un lubricante que sería el carbón, ¿no? El fierro fundido es como un panetón donde la harina, la parte amarilla, sería el fierro y las pasas sería el carbón. Entonces, es así. No es homogéneo, él es heterogéneo y esas superficies con carbón irían a lubricar, cosa que yo no quiero lubricar. Yo quiero, por el contrario, que sea lo más, que tenga la mayor adhesión temporal, ¿no? Entonces, resolviendo la pregunta, una polea que sea maquinado, torneado, sería mejor siempre que tenga una rugosidad apropiada, ¿no? Y que tenga una dureza apropiada, de manera que no se desgaste con facilidad y esa rugosidad iríase a acomodar en la correa transportadora. Estoy con problemas de utilizar las palabras correctas porque el portugués me quiere ganar en algunos momentos. O sea, estoy pensando en portugués, pero al mismo tiempo tengo que pensar la palabra equivalente en español. Bueno, 10 minutos antes de entrar con usted estaba dictando mi clase en portugués. Un poco, por eso en determinados momentos como que desacelero la pronunciamiento. Bien, aquí tenemos un freno de una rueda, ¿no? Es otro ejemplo de fricción y desgaste. Aquí queremos la mayor fricción posible y el menor desgaste. Bien, no solamente son esos cuatro maneras de que ocurre el desgaste, ¿no? El de abrasión, de adhesión, de fatiga superficial o corrosión. Existen otras maneras con menor frecuencia, ¿no? Entonces, en adhesión puede ser adhesión por deslizamiento o adhesión por rodamiento. Es bien diferente. Los resultados van a ser bien diferentes. ¿Cuál es más conveniente en cada situación? Generalmente este es el más conveniente. Entonces, aquí vamos a colocar otro ejemplo. Yo acostumbro colocar ejemplos que fueron transmitidos por medio de mis alumnos o vivencié. Entonces, eh, yo mencionaba en mi clase de tribología el día de ayer que la menor fricción estaríase ocasionando aquí. No, disculpa, en esta parte que está rodando. Pero nosotros creemos que la fricción o la fuerza de fricción es una fuerza nada más, ¿no? Y no consideramos la manera como nos enseñan las instituciones académicas, no consideramos que la fricción es energía. ¿Por qué la fricción es energía? Porque la fricción emite vibración, emite ruido y emite calor. Entonces, si yo lo relaciono fricción como una fuerza, entonces no tendría sentido el análisis, mantenimiento predictivo, ¿no? Usando señales de sonido, usando señales de vibración o usando otro tipo de señales, ¿no? Ultrason, entre ellos. No tendría sentido. Entonces, yo explicaba el día de ayer, que estaba dando mis clases de tribología, de un problema que ocurrió en una mina, aquí en Brasil, en la mina de Vale. Ocurre que en un sistema de fajas transportadoras, o sea, donde hay una manta de caucho que carga material minero y está soportado por unos rodillos y en los rodillos en los extremos tienen rodamientos, ¿no? Y esos rodamientos hacen que los rodillos giren, ¿no? Y la faja transportadora prácticamente es jalado por un motor que está enrollando y desenrollando.
Bueno, algunas personas que trabajan en las minas, le estoy haciendo una explicación muy básica para ellos, pero para los que no, imagínense una faja transportadora como una superficie tipo alfombra de caucho y que está siendo soportado a cada distancia, a 1 metro de distancia, por decir una distancia, hay un rodillo y otro rodillo. Piense que el, ese rodillo que tiene los rodamientos, dejó de funcionar porque se trabó el rodamiento. Entonces, lo que ocurrió es que la jaula se desgastó y trabó las, las esferas. Entonces, en otras palabras, el rodamiento dejó de girar. Si dejó de girar el rodamiento, dejó de girar el rodillo. Y si dejó de girar el rodillo, la superficie de la faja que estaría pasando por ahí fricciona, ¿no? Sin que gire el rodillo. Entonces, de este caso pasamos a este caso, de rodamiento, adhesión, porque existe un nivel de adhesión, ¿no? Pasamos a este caso, a deslizamiento, porque el rodillo se mantiene fijo y hay un punto de contacto permanente. En ese punto de contacto va a ser friccionando. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que se va a calentar, ¿no? ¿Hasta dónde se puede calentar? Hasta una temperatura alta, a tal punto que al ser la faja transportadora de caucho, el caucho fabricado con petróleo, ¿no? Él tiene un punto de inflamación que para ese accidente se llegó a tener esa condición. Entonces, estoy hablando de que comenzó a salir humo de la faja transportadora y después comenzó a incendiarse. Y hubo un incendio de kilómetros de faja, porque las fajas son conectadas desde la extracción de la tierra de la mina, ¿no? Hasta la salida del túnel. Entonces, estamos hablando de kilómetros de faja transportadora que fueron incendiados. Entonces, un accidente poco común ocurrió porque apenas se trabó el rodamiento, ¿no? ¿Eso puede ocurrir de nuevo? Sí, ¿no? Siempre va a existir. Entonces, hay una empresa que es fabricante de rodillos de aquí de la región de donde yo trabajo. Ellos crearon un producto, no voy a decir la marca. Ellos crearon un producto de un rodillo que está hecho de un polímero resistente. Entonces, si se trabara, no iría a calentarse, porque el rodillo funciona, el material polímero funciona como si tuviera ya un lubricante. Entonces, no calienta, no es metal, no transmite en conducción, no hay conducción de calor y resuelto el problema. Entonces, mismo que se trabe el rodamiento, ese rodillo no iría a crear condiciones para que se incendie la faja. Basta, basta una esfera, deja de funcionar, se genera un problema de accidente, de riesgo de las personas. Generalmente un incendio, muchas de las personas no mueren porque el fuego eh, llega hasta la persona, sino porque la persona se desmaya con el humo. Al no conseguir respirar aire, el humo lo desmaya y el desmayo lo deja inactivo y se expone al, al calor, ¿no? Esa es la situación. Entonces, como puede verse, aquí colocamos los temas de una manera de causa y efecto, ¿no? Tribología trabaja de esa manera, trabaja estudiando la causa. A veces comenzamos con el efecto, vamos a la causa, o a veces tratamos la causa y cuáles serían los efectos que pueden dar. Entonces, ¿no? Tengo estos tipos de desgaste. Esta es una separata de Stauterov, es bastante conocido en Brasil. Muchas personas lo colocan en sus trabajos de maestría, de doctorado o trabajo de conclusión de curso, o sea, tesis para título, es bastante usado.
¿no? Pero ahí todavía sí es incompleto, no tiene todos los casos de desgaste, ¿no? Por ejemplo, aquí no está cavitación. Bien, tenemos también erosión. Erosión podemos dividirlo en solamente fluidos. El- Generalmente las turbinas Pelton, Francis están a ese tipo de desgastes afectados, ya que no tienen, si no tienen cavitación, van a ser por erosión, ¿no? Pueden ser con gotas, ¿no? Con partículas de aire, o puede ser con partículas sólidas, ¿no? Algunos materiales resisten 90 grados, pero no resisten bajo ángulos. Ya me pasó con unos materiales que eran fabricados para productos cerámicos. A otros materiales les afecta el alto ángulo. Ahora, ¿por qué les afecta el alto ángulo a algunos y otros no? Depende de las propiedades del material que estaría siendo atacado por el fluido, ¿no? Bueno, aquellos elementos interfacial ya fue comentado, abrasión de dos cuerpos y abrasión de tres cuerpos, ¿no? Abrasión de dos cuerpos cuando tengo una superficie con mayor dureza y un ángulo de ataque agresivo, y el de tres cuerpos cuando yo tengo una partícula intermedia que tiene mayor dureza y puede atacar a los dos cuerpos al mismo tiempo, a un solo cuerpo, ¿no? El de abajo o un solo cuerpo el de arriba. Bien, estos son los probables tipo de desgaste. También tenemos por impacto, él requiere una caída. Estuvimos estudiando un caso de los volquetes que recibían las piedras chancadas o las piedras grandes, ¿no? Impacto, primero de forma y después se crean las trincas y fatiga. También tenemos el caso de oscilación. Tuve un caso de fretting. Aquí no dice fretting, debía decir fretting. Fretting es un caso de oscilación que ese movimiento de va y viene, va y viene, va y viene, crea un frotamiento y crea condiciones favorables para la aparición de óxidos. Y ese óxido, como está limpiando constantemente, el- es un proceso que rápidamente carcome la superficie. Entonces, habían unos ejes que estaban durando 3 meses, cada 3 meses en unas prensas de, para comprimir polvo del material cerámico, estaban siendo cambiados porque se carcomía y se perdía, apenas en el punto de apoyo se carcomía y se desprendía 30% del diámetro total. Ahí tenían que cambiarlo, ¿no? Entonces, lo único que hicimos es para evitar esas oscilaciones, es modificar su posición, su lugar, ¿no? Y a partir de ahí está durando más de un año, tiene más de un año de duración, o sea, lo que había que cambiar 6 barras, 6 barras eran las que trabajaban al mismo tiempo, tenían que cambiar cada 3 meses, le cambiamos la posición donde hay menos vibración y el resultado fue que más de un año se estaban durando y nosotros proyectamos que podía durar año y medio, ¿no? Con unos cálculos que hicimos. Entonces, hay soluciones, tenemos que saber la causa y por la cual el problema ocurre y pensar en alguna posible modificación, ¿no? Que pueda generar una mejor condición. Bien, ahora vamos a ver los tipos de contacto. El abordaje que estoy dando no es un abordaje técnico, es un abordaje académico. Voy a explicar la diferencia. El abordaje en académico se basa en conocimiento científico. El abordaje técnico se basa en experiencias bien sucedidas, ¿no? Entonces, mi abordaje es más académico. Como ya le mencioné, yo tengo alguna experiencia en las empresas, pero los conocimientos que yo adquirí respecto a los problemas que yo tuve en mi vida profesional, los fui viendo académicamente cuando hice la posgraduación. Y a partir de ahí, como comencé a leccionar, comencé a ser profesor,
los problemas los fui tratando usando los conceptos académicos, los problemas que las industrias o los jóvenes ingenieros o los jóvenes formándose en ingeniería traían a la institución, ¿no? Acá se estila bastante, en el medio donde yo estoy, es que tratar un problema de orden práctico para la formación, que no necesariamente tiene que ser complejo. Entonces, el alumno que termina formándose en ingeniería ya sale con su graduación porque tiene que tratar un problema y resolver el problema que puede ser de orden técnico, pero con un abordaje académico tiene que ser resuelto. Bien, entonces vamos a tratar cómo en los libros y los textos tratan el tema de esta manera. O sea, vamos a usar las palabras que usan la bibliografía académica. Vamos a llamar de contacto conforme a los contactos cuando las dos superficies están en contacto con una área grande, ¿ya? Que se encajan entre sí. Aquí yo tengo dos ejemplos. Aquí tengo un eje que está dentro de una bocina, ¿no? De un cojinete, y aquí tengo una guía y el soporte de la guía. Entonces, hay un contacto de áreas grandes, significativas, y están en paralelo las superficies. Y ahora voy a tratar el tema del contacto no conforme. El contacto no conforme trata de esta manera, que aquí yo solamente tengo un punto de contacto. Estos son rodamientos tipo, eh, tipo aguja, en este caso son pequeñas esferas, ¿no? Que están teniendo el contacto apenas en un punto, ¿no? Como puede verse. Entonces, si fueran circulares, sería apenas en una línea, ¿no? Si fuera el caso, si fueran circulares. Entonces, no es un contacto de una área grande, sino de una pequeñísima área. Entonces, las condiciones son bien diferentes. Aquí yo tengo otro ejemplo, aquello que sería las ruedas de un tren con respecto a una vía ferroviaria, ¿no? Aquí el contacto es pequeño, es local. Entonces, los efectos van a ser completamente diferentes. Donde hay una menor área, hay una mayor concentración de esfuerzo. A esto, a este tipo de contacto nosotros llamamos de contacto conforme. Ahí tenemos el ejemplo, ¿no? Y hablamos del área nominal. Vamos a asumir que el área nominal es el área de contacto, ¿no? Y a este vamos a llamar contacto no conforme, ¿no? Y ahí el área de contacto no puedo decir que es un punto porque va a haber deformación en una o en las dos superficies, ¿no? Aquí va a haber deformación y área tiene que ser calculada, ¿no? El área es posible de calcular, hay unos modelos matemáticos para poder calcular esa área. Yo necesito algunos datos como son la fuerza y propiedades del material, el módulo de elasticidad, el módulo, el coeficiente de Poisson. Uy, estoy con un problema. Este, estoy con un problema. Me olvidé mi cargador en la clase que estaba realizando por venir apurado. Y bueno, mi hija ya lo está trayendo. Debe estar. Aló, Irene, por favor, ¿estás trayendo mi cargador? Sí. Ya, gracias, ya. Eh, si puedes, ya. Tomas Uber, ¿ya? Tá, já vou pegar o Uber. Ya. Eu tô aqui no Nesp, eu vou pegar o Uber, tá? Ya, ya. Chao. Ya, chao, chao. Ya. Entonces, por si acaso, si se apaga mi computador, yo no demoro más de 5 minutos en volverme a conectar. Bien, tengo el contacto conforme y el contacto no conforme, ¿no? En ese contacto conforme yo tengo que abordar de diferente manera a un problema de un contacto no conforme. En estos contactos no conformes, uno de mis problemas más frecuentes va a ser la fatiga. A pesar que yo voy a tener menor coeficiente de atrito, probablemente voy a tener unas mejores condiciones para el movimiento,
Mi mayor problema va a ser la fatiga, ¿no? A pesar que la adhesión va a ser menor, la abrasión va a ser menor, mi mayor problema puede ser la fatiga. Por eso es que yo tengo que estudiar. En esto vamos a hacer la parte gráfica, vamos a entender. A esta área aparente de contacto yo voy a llamar área nominal y a esta área de contacto yo voy a llamar área real. Entonces, aquí probablemente hay unas superficies que se destacan por encima de otras y cuando entran en contacto se van a encontrar los puntos más altos donde va a haber un contacto. En estos puntos más altos va a haber deformaciones elastoplásticas, probablemente. Probablemente va a ser deformaciones elastoplásticas y esas deformaciones elastoplásticas pueden ocasionarme quiebra de partículas, ¿no? Modificaciones en las superficies y probables desgastes. Y también tensiones parciales, ¿no? Eh, Problemas de fisuras y óxidos, principalmente óxidos. Estoy dependiendo de cuál es la velocidad. En un material que yo leía cuando yo tengo un proceso de deslizamiento en alguna superficie de acero, mi velocidad límite debería ser 1 metro por segundo si yo quisiese evitar los óxidos. Entonces, todo proceso, decía, que tenga una velocidad superior a 1 metro por segundo, proceso de deslizamiento, sea un contacto conforme o no conforme, va a crear óxidos, óxidos en la superficie. Entonces, el óxido se forma porque a mayores velocidades va a haber una temperatura mayor en la superficie de contacto y esas temperaturas mayores van a ocasionar situaciones favorables para que ocurra el óxido. Ahora, cuando existe en una fuerza de fricción tiene varios factores que pueden influenciar en su desempeño. Uno de ellos va a ser la velocidad de deslizamiento. Ya le dije que 1 metro por segundo para el acero es una temperatura, una velocidad límite que debería ser evitado, ¿no? Yo voy a tener la rugosidad y la limpieza de superficie de contacto, así como la temperatura y la carga normal. La temperatura puede influenciar fuertemente. Si yo estoy expuesto a un medio con calor, yo voy a tener un tipo de óxido que se produce por, eh, por causa de temperatura. El óxido de baja temperatura es el FeO2 y el óxido de alta temperatura tiene FeO3. Entonces, es otro tipo de composición. En ambos casos es óxido, ¿no? En polímeros, en este caso elementos no metálicos, yo puedo tener dos componentes que se pueden generar en una situación de estas. Un componente puede ser adhesión, si fueran dos polímeros, y el otro componente puede ser una deformación temporal o permanente. Bien, ahora, eh, ahora, acá hay una frase que me interesa que se entienda, por la cual voy a justificar por qué he cambiado el orden de tratar el tema. En el orden que había colocado, yo mencionaba que sería fricción y después iría a hacer estudios sobre las propiedades mecánicas de los materiales. Pero estaba viendo que sería mejor eh, primero enseñar propiedades, las propiedades mecánicas y químicas de los materiales para después tratar fricción, porque muchas de las sustentaciones de por qué ocurren las cosas están relacionadas a esas propiedades. Primero, a decir que la tribología justifica que las propiedades de fricción y desgaste de un material determinado no son propiedades intrínsecas. ¿Qué significa eso de propiedades intrínsecas? Voy a explicar. Yo tengo dos aceros y yo voy a sacar que experimentalmente me dio 0,5 su coeficiente de fricción. Entonces, en otro lugar dio 0
0.6, en otro lugar dio 0.7, en otro lugar dio 0.4. ¿Por qué no da el mismo valor? Porque yo tengo dos aceros, pero tengo los efectos cinemáticos que estarían interviniendo. ¿Qué significa los efectos cinemáticos? El medio ambiente puede ser un ambiente húmedo, modifica el coeficiente de fricción. La temperatura puede ser una temperatura alta, medio o baja, también modifica, ¿no? Hasta mismo que sea la altura en la cual yo me encuentro, ¿no? A qué nivel sobre el mar. La verdad es que el aire también interviene y participa en un resultado eh, de deslizamiento. Es decir, si iríamos a hacer un deslizamiento con dos materiales a 20 grados centígrados, a una atmósfera de presión, a una humedad del 20% y en condiciones normales puede darme 0.5, pero si en ese medio yo le coloco el vacío, en ese vacío yo voy a tener, o sea, le voy a extraer el aire, el coeficiente de fricción me va a dar encima de 1. Va a ser aunque más del doble, puede darme 1.2, 1.3. ¿Por qué? Porque esa ausencia de aire hace que los átomos, cuando ellos se aproximan, comiencen a compartir electrones. En cuanto que cuando yo tenía el aire de alguna manera u otra estaba interviniendo como un elemento que iría a neutralizar. Bien, entonces, yo voy a decir que en un proceso, cuando yo voy a estudiar un fenómeno de fricción, o un fenómeno de desgaste, yo tengo que considerar diversas variables, ¿no? Primero, la estructura del sistema, o sea, las propiedades de los componentes. Segundo, las variables operacionales, quiere decir la cinemática. eh, las variables operacionales, cinemática, temperatura y tiempo. Y la tercera, interacción mutua de los componentes del sistema. O sea, qué elementos entre los dos elementos se están interponiéndose. Pueden ser óxido, puede ser aire, puede ser humedad. Todo eso iría a influenciar en mis resultados. Bien, para yo poder estudiar todo eso, yo tengo que tratar, el psico recomienda tratar todo como un tribosistema. ¿Ya? ¿Qué significa un tribosistema? Yo voy a colocar unos límites que voy a llamar como volumen de control y voy a estudiar qué es lo que hay adentro y qué es lo que por fuera no estaría interviniendo. Entonces, aquí en este concepto básico de tribosistema, yo tengo cuatro elementos. El cuerpo sólido que está abajo, el contracuerpo que estaría arriba, el elemento interfacial que sería la suciedad, que sería el óxido, que serían partículas que se desprenden, y el medio ambiente. Esos cuatro elementos van a contribuir en mi proceso. Entonces, todo proceso yo tengo que circundarlo, crear un entorno de él, ¿ya? Y estudiar cuáles son mis parámetros de entrada y cuáles son mis parámetros de salida. En mis parámetros de entrada yo puedo tener carga, velocidad, temperatura, tiempo de duración. Y en mis variables de salida, en mis parámetros de salida, yo puedo tener fuerza de fricción, coeficiente de fricción, ruido, temperatura, el calentamiento, ¿no? El calor, ¿no? El desgaste o condiciones de contacto. Antes era un contacto mayor y por alguna razón se desgastó y hay un contacto menor. Los contactos se miden como si fueran una resistencia. Coloco un elemento a la entrada y un elemento a la salida y lo mido con resistencia. Cuanto mayor sea la resistencia, tengo más contacto. Cuanto menor sea la resistencia eléctrica que estaría midiendo, sería un menor contacto. Bien, vamos a otro gráfico. De la misma manera, otro autor describe de la misma manera, solamente que la carga yo tengo que considerar su amplitud, su frecuencia y su duración. ¿No? Las cargas no necesariamente son estáticas, pueden ser dinámicas, significa que se van modificando en el tiempo. La velocidad con la que ocurre la temperatura y la constitución de la matriz, o sea, la matriz
serían los elementos. Esperamos un rato, parece que va a cambiar su batería o va a poner el cargador, ¿no? Esperamos un ratito, ¿ya? Disculpen, estoy por otro medio. Se acabó la batería, pero mi hija ya la está trayendo el cargador. ¿Me escucha? Sí, sí, Octavio, lo escucho. Ya. Solo unos minutos nada más. Mi hija ya estaba cerca, está viniendo de taxi. Eh, bueno, yo estaba dictando clases y por un desacierto me cambiaron la fecha de clases eh, y se me cruzó. Entonces mi hija me sustituyó, mi hija también es ingeniera formada, me sustituyó en la clase en la hora que me faltaba. Y ella ya está se aproximando. Bueno, yo voy a continuar simplemente haciendo algunos comentarios. De las diferentes experiencias que tengo, yo acostumbro colocar, conforme voy dictando las clases, a hacer los comentarios de esas experiencias en la cual hemos realizado algunos trabajos de investigación y algunas mejorías en diferentes empresas. Yo había comentado de que una empresa con fajas, en la empresa del Vale, en la empresa minera, se incendió las fajas, ¿no? Entonces, nosotros, la empresa que fabrica los rodamientos vino con su nuevo producto y lo ensayamos. Hicimos los ensayos para generando fricción, ellos ya lo habían hecho, generando fricción y no ocurrió ninguna, ningún incremento significativo de temperatura, colocamos sensores. También hicimos el ensayo de desgaste y ahí en el ensayo de desgaste fue negativo, no fue favorable.
Entonces, ellos resolvieron un problema que era el problema de que cuando se traba la faja transportadora podría calentar y después incendiarse, resolvieron un problema ese, pero si se trabase, eh, iríase a desgastar de una manera 5 a 10 veces mayor que, usando el acero. Entonces, nosotros realizamos algunos trabajos de investigación que nos permiten saber Elvis, dónde están los beneficios. Sí, tu presentación no se ve o no estás presentando nada. no, ahorita no estoy presentando nada Ah, ya, porque ya. estoy conectándolo, le estoy reconectando. Ya llegó Ah, ya, mi ya. cargador, ya, Ya, disculpen el accidente, voy a compensar con un tiempo más, ya, ya, ya. No te preocupes, no te preocupes. ya. Entonces, estoy haciendo ese comentario para no dejarla en vacío. Bueno, como yo les menciono, realizamos algunos trabajos de investigaciones que nos da ese know-how, esa diferencia, esa experiencia para poderles mostrar y al mismo tiempo nos quedamos con la información, ¿no? A veces es una información confidencial, por eso no puedo revelar la empresa que hizo eso, ¿no? Entonces, tenemos ese know-how de haber participado. Eh, no sé si ya estoy entrando, ya para volver a mostrar o tengo que entrar nuevamente por este medio. ¿Me aceptas, por favor, Jesús, para volver a reincorporarme? Listo. Ya, ya está. Ahora, gracias. Gracias. Disculpen el trastorno, ¿no? Recording in progress. Ya, voy a apagar. Bien, ahora sí nuevamente volvemos a donde estábamos. ¿Se está viendo? Sí, Por sí, favor, sí. por favor, Jesús. Ya, bien. Estábamos aquí, prácticamente aquí. Eh, Voy a dar un ejemplo de cómo se hace un análisis rápidamente mostrando un motor de 4 tiempos. Yo tengo un motor de 4 tiempos. El primer tiempo es succión, el segundo tiempo es compresión, el tercer tiempo es explosión y el cuarto tiempo es retiro de gases y humos. Entonces, en este análisis, en este tribosistema, yo tengo que analizar para cada tiempo cómo se estaría eh, inter- eh, interactuando los elementos que van ingresando o saliendo. Cuando ingresa el aire, cuando está en la etapa uno de eh, succión, ingresa aire y combustible. O sea, por un lado ingresa aire, por otro lado ingresa el combustible. Entonces, cuando ingresa el aire, yo tengo que analizar que el aire no viene puro, el aire viene con impurezas. Entonces va a ingresar partículas que pueden rayar el cilindro o pueden danificar el pistón o los anillos de vedación. Bien, también va a ingresar el combustible. El combustible puede tener aditivos y esos aditivos pueden ser de orden como partículas. Y esas partículas también pueden danificar la superficie, ¿no? En la parte de abajo yo tengo el aceite. El aceite no necesariamente
va a ser hermetizado y va a impedir que ingrese a la cabina. Entonces, una parte del aceite ingresa a la cabina y va a explosionar, ¿no? Entonces, a veces pueden tener algunos aditivos que pueden ser de protección al desgaste, ¿no? Pero que pueden, por decir así, afectar la explosión que se ocasiona dentro. Entonces, lo que yo tengo que entender y aprender cómo usar esos límites para los cuatro diferentes tiempos. Entonces, también junto con el aire puede ingresar humedad, ¿no? Partículas o gotas de agua. Las gotas de agua cuando se combustionan, ¿no? Pueden mezclarse con el nitrógeno. El nitrógeno, el aire es una suma de oxígeno y nitrógeno. Y eh, cuando se mezcla el nitrógeno con el agua, se puede formar un ácido nítrico. El ácido nítrico es corrosivo, puede corroer la superficie, pero no se van a formar en grandes cantidades, pequeñas partículas y en algunas ocasiones, pero puede ser una causa. Entonces, yo debería tener un filtro, un buen filtro para aumentar el tiempo de vida de mi motor, ¿no? Yo debería tener alguna manera de reducir la humedad, ¿no? Y para que no se formen esos ácidos, y esos irían a ser las mejorías que los vehículos ya tienen, ya lo han hecho, ya lo han estudiado, ¿no? Bien, luego en la parte de compresión, yo voy a tener que el anillo va llevando el aceite, ¿no? Al proceso de la cámara de combustión, ¿no? Porque cuando el aceite salpica, necesariamente va a pasar por los anillos y porque se queda en la superficie, se queda adherida. Bien, luego iría a ter el proceso de explosión. En el proceso de explosión, ahí se pueden crear diferentes tipos de elementos, ¿no? Algunos ácidos y otros alcalinos, ¿no? Los alcalinos, en cuanto que no sean partículas duras, no me irían a ser desfavorables, ¿no? Y los ácidos solamente la parte si es corrosiva. Bien, y luego cuando se retira los gases y el humo. Dentro de ese retiro de gases y humo, yo voy a tener la hulla o residuos de carbón, ¿no? De producto de la combustión. Entonces, a pesar que el carbón no es una superficie dura, ella me acaba ayudando a lubricar. A pesar que manche y todo eso, el carbón es un lubricante sólido, por si acaso. Entonces, ello no me es desfavorable, ello me es favorable. Entonces, yo tengo que analizar, o sea, lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo es a extraer información y después a procesar esa información y con esa información procesada encontraríamos la causa del problema o el efecto que estaría dando para luego después establecer una propuesta de alguna mejoría, ¿no? En todos los análisis que hemos realizado siempre estamos haciendo de esta manera, o sea, hacemos un tribosistema y analizamos qué cosa ingresa, qué cosa sale, cuál es el material que estaría usándose. Por ejemplo, los anillos tienen unos materiales de mayor dureza que el cilindro, ¿no? Entonces, ellos son para que tengan mayor tiempo de duración que el cilindro, para que no se desgasten. Los anillos tienen una línea de un canal, un pequeño canal. Es en ese pequeño canal que se queda o el combustible, si fuera en la parte superior, o el aceite, si fuera en la parte inferior, que iría a interactuar de una manera positiva para que el humo no ingrese para la parte de abajo. En otras palabras, estaría vedando. Bien, ese tipo de raciocinio y pensamiento tiene que ser permanente, o sea, cómo funcionan las cosas, cómo levanto información. Tribología funciona de esa manera. Tribología no es una receta para producir algún producto que siempre sumando uno más 2 va a dar 3 más 3 da 6. No, no es así. Para cada condición cambia. Ahora vamos a ver las propiedades de los materiales. Y mencionaba que la tribología
Ah, no se refiere a las propiedades intrínsecas de los materiales, ¿no? También ingresan las condiciones con las cuales ella está actuando. Bien, entonces, en las propiedades de los materiales yo tengo propiedades químicas, propiedades físicas, propiedades mecánicas y propiedades dimensionales. En las propiedades químicas la composición importa, la inclusión, la electronegatividad, la configuración especial, la resistencia química, inflamación, resistencia a la oxidación o corrosión. Eso va a ser importante. ¿En qué momento tenemos que ver si ella está presente o no está presente? La física, las térmicas, las magnéticas, la eléctrica, óptica, acústica, gravimétrica, color. Las mecánicas que son las más importantes, la tenacidad, ductilidad y dureza y fatiga son las más importantes. Todas ellas son importantes. Tenemos que entender qué es tenacidad, qué es ductilidad, qué es dureza y qué es fatiga. Luego, la resistencia a la tensión, resistencia al corte, al doblez, son complementarios. Estas propiedades, estas cuatro propiedades son las más importantes que yo tengo que entender para entender cómo ocurre en el desgaste. Y luego las dimensionales, forma disponible, la geometría es importante, el tamaño y la disponibilidad también importa, textura superficial también, y tolerancia de manufacturas que algunas veces puede ser importante o otras no. Yo tengo que entender que en materiales de ingeniería yo tengo los metales y los no metales. Nosotros, si queremos evitar el desgaste adhesivo, tenemos que buscar, de preferencia, que no sean dos metales, de preferencia, si es posible. ¿No? Entonces se puede usar un metal y un no metal para que no ocurra ni el desgaste adhesivo y no sea tan profundo el desgaste abrasivo. Para eso hay que aprender a seleccionar los materiales. Los materiales pueden ser ferrosos o pueden ser no ferrosos, ¿no? Aquí tenemos una lista: hierro, fundido, acero al carbón, acero aleación, acero inoxidable. Los no ferrosos tenemos esta lista de materiales que no se refieren al acero. En los polímeros yo voy a tener los elastómetros, caucho, silicona o algunos otros elementos, ¿no? Que pueden ser algunas veces una solución para un mejor funcionamiento, o otras veces pueden ser algunos tipos de materiales termoplásticos. Nosotros trabajamos bastante con un material que se llama UHMW, ¿no? Ultra alto, eh, es ultra alto material antidesgaste, una cosa así es, ¿no? Entonces, tiene una alta concentración atómica, es bastante denso, ¿no? Entonces, otros materiales que algunas veces ya hemos usado, cerámico. Nosotros usamos bastante el tustenio, el carbonato de tustenio, por ser fácil de poder revestir. La alumina, es más complejo trabajar con la alumina. La alumina es el más caro, pero al mismo tiempo es uno de los materiales que tiene el más alto valor de dureza. Solamente le gana el borio, le supera bien mejor el burio, si no me engaño. Bien, que es poco usado, dicho sea de paso, el borio. Entonces, tenemos aquí otros materiales como vidrio, ¿no? Y otros materiales. Aquí. No usamos, rara vez usamos. Para yo poder entender, por ejemplo, la diferencia entre una herramienta de corte y una herramienta de corte metálica y una herramienta de corte no metálica, que en este caso cerámica, yo tengo que entender cómo funcionan los átomos. Entonces, primero yo voy a entender de la siguiente manera. El agua puede tener los tres estados, de, los tres estados, el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Entonces, ¿cuándo es un estado sólido? Cuando los átomos tienen mayor atracción que repulsión, porque los átomos tienen digamos, las dos funciones, atracción y repulsión. Cuando su atracción es mayor que la repulsión, se forma el hielo, ¿no? Y eso es a baja temperatura. Entonces, en un estado de fluido es cuando los átomos de atracción y repulsión están iguales, por eso no tienen una forma definida. Entonces adquieren la forma del recipiente que los contiene. Y cuando los átomos están
con una función mayor de repulsión que de atracción, entonces ahí yo tengo que encerrarlos porque si no ellos se disipan, se apartan, ¿no? Entonces, entender esas cosas son importantes, pero en este caso con los materiales sólidos, ¿no? Por ejemplo, la distribución atómica de los metales. Los metales tienen una configuración así, bien apropiada, digamos que dimensionalmente siempre tienen un padrón. Entonces, yo tengo el hierro que tiene estas características de red cúbica centrada, ¿tá? Yo tengo otros tipos de hierro, o cobre o níquel, que tienen este tipo de, esta configuración, red cúbica centrada en las caras, y yo tengo el zinc y el magnesio que tienen una red hexagonal. Entonces, las distancias son iguales. ¿Y qué es lo que pasa cuando las distancias son iguales? La atracción es bien fuerte entre los átomos. Bien. En el caso de los polímeros, no tienen una configuración así de distancias iguales. Ellos están más agrupados como redes, que pueden ser lineales, pueden ser ramificados o pueden ser con enlaces cruzados. Por eso los polímeros fácilmente se deforman y vuelven a su forma, porque tienen esa capacidad de apartarse y reagruparse, ¿no? Cosa que no lo tienen estos metales. Y en el caso Y en el caso de los cerámicos, ellos también tienen una configuración semejante, pero no igual. Entonces, aquí yo tengo el cloruro de cesio, tengo el cloro, esta parte es de color casi rojo, y el negro, el cesio. Entonces, la atracción iónica no es tan fuerte como en esta de aquí, que son el mismo elemento, en este caso el carbón. No, igualmente aquí tengo una mezcla de zinc, como un cerámico, ¿no? Y aquí tengo una estructura cristalina, ¿no? Donde tengo las incrustaciones. ¿Cuál es la diferencia entre los metales y los cerámicos? En cuanto que los metales tienen una atracción iónica fuerte entre los átomos de los cerámicos, su atracción es débil, ¿no? Entonces, en una herramienta de corte, por ejemplo, mecanizado, en un metal duro, la herramienta se desgasta con mayor facilidad que una herramienta cerámica. ¿Por qué? Porque cuando va perdiendo no pierde un pequeño grupo, pierde un gran grupo de partículas cuando se va desgastando. En cuanto que en los cerámicos, ellos liberan con facilidad uno por uno, uno por uno. No, no se retiran en grandes grupos ni en pequeños grupos. Se retiran uno o dos grupos de partículas de aquí. Como están viendo, estos son partículas y no son átomos, ¿no? Entonces, el proceso de desgaste de un cerámico es completamente diferente a el proceso de desgaste de los metales. Ahora, en los polímeros, ¿cuál es el problema con los polímeros? Ellos con el tiempo ocurre aquello que se llama que se van secando. Entonces, a los pocos, esos enlaces que no son tan fuertes, que son así como el agua, no un poco casi que están en equilibrio, poco a poco se van debilitando y van perdiendo esa atracción iónica. Y comienzan las fisuras y el tiempo de duración más corto. Entonces, cuando hablamos de polímeros, póngase como ejemplo un sello para evitar que se salga un fluido, ¿no? Entonces ellos se deforman, consiguen vedar, pero con el tiempo se van resecando y cuando ellos se resecan, comienzan a aparecer grietas y comienzan a tener un deterioro permanente. Ahora, en vez de tratar de memorizar todos los materiales, cómo funcionan, yo voy a tener gráficos que me ayudan a entender un poco más rápido qué material es apropiado y qué material es menos apropiado para el desgaste. Toda aleación que tenga molibdeno va a ser más resistente al desgaste. Toda aleación que tenga titanio va a ser más resistente al desgaste. Toda aleación que tenga aluminio, zinc, cadmio o plomo es menos resistente al desgaste.
¿no? Aquí está el zinc, aquí está el cobre, ¿no? Aquí está el níquel, el fierro y el cobalto. El cobalto tiene una resistencia media, no es ni bueno ni malo, no media. Y el fierro también tiene una resistencia media. Y el tungsteno, profe. ¿No? El tustenio tiene una alta resistencia, ¿Está altísima por, resistencia. está por encima del molibdeno? Sí, por encima del molibdeno, bien, bien encima. Nosotros trabajamos bastante con tusteno y me ha tocado orientar y hacer comparaciones con aleaciones, altas aleaciones como molibdeno, comparado con desgaste con revestimiento de tustenio. Y de lejos, disparado, el tustenio fue mejor, ¿no? Entonces, el tustenio, el más que un metal, actúa como cerámico, ¿no? Usamos bastante como cerámico. Piensa en una aleación. Mira, ve, vamos a decir así, el carboneto de tustenio, porque no puede ser solamente tustenio, el carburo de tustenio es en español, carboneto de tustenio es en portugués. El carburo de tustenio, piensa que es la piedra chancada, entonces él es fuerte, resistente, ¿no? Pero yo no puedo juntar las piedras chancadas con las piedras chancadas y formar un cuerpo sólido, no puedo, para crear un revestimiento. Entonces yo voy a necesitar de dos cosas, la arena y el cemento. La arena va a ser el cromo, ¿ya? Yo voy a usar el cromo, tiene una regular resistencia, como pueden ver, el cromo y el cobalto. El cobalto va a ser el cemento. Sin cemento no hay unión. Yo no puedo unir cromo con tustenio. No puedo, ¿no? Yo necesito que el cobalto, porque él es fácilmente maleable, él iría ingresar a todos los espacios y yo voy a crear un revestimiento de alta resistencia. Carboneto, carburo de tustenio en base de cromo y cobalto. También puedo hacerlo con níquel, solamente níquel y tustenio, carburo de tustenio y níquel. También es otra liga poderosa. No, pero el problema es que, por ejemplo, aquí en Brasil es muy caro ese tipo de revestimiento, pero en Estados Unidos es barato. Entonces, yo he visto que la maquinaria que llega para la mina llega ya con un revestimiento de carburo de tustenio hecho por compactación, ¿no? La técnica se llama sinterizado. En cambio, aquí en Brasil, por ejemplo, si yo quisiese proteger una turbina o una máquina que está sometido a un desgaste abrasivo, yo tendría que usarlo vía aspersión térmica, o sea, tener en polvitos bien finos y fundirlo con plasma. El carburo de tustenio no se va a fundir, el que se va a fundir va a ser el plomo y el cobalto. Y inyectarle como si fuera una pintura, de esas pinturas tipo spray, y los inyectos y ahí yo creo una capa protectora. Solamente que yo voy a tener un problema, que ese revestimiento no puedo hacerlo más de 0,5 tengo que hacerlo bien fino. Primero por costos y segundo porque si lo hago más grueso, él se descascara, ¿no? Entonces, son técnicas diferentes. Una maquinaria que llega nueva, he visto de las máquinas norteamericanas que han llegado de aquí a las empresas mineras, ya viene con una protección de 8 milímetros, 9 o 10 milímetros, pero sinterizado. ¿Qué es sinterizado? Que yo tengo todas esas partículas de carburo, cromo y cobalto y lo voy a comprimir y al mismo tiempo calentar así, como si fuera una masa que yo lo aplasto encima del metal y como está caliente y está en alta presión, él se compacta y queda una superficie que te dura 5 años, 10 años, increíblemente lo que dura, increíble. ¿No? En cambio, en esos revestimientos, nosotros conseguimos duplicar, triplicar o cuadruplicar
con una capa de 0,2 milímetros apenas, en algunos casos para las empresas cerámicas o las empresas mineras. Muy buena tu pregunta. Si pudieran hacer más preguntas como esas, bienvenido, ¿no? Eh, bueno, yo sé que cualquier persona ni siempre va a tener tanta información. Yo tengo bastante información por causa de las investigaciones que hemos hecho para las empresas mineras aquí en Brasil, ¿no? Hemos ganado algunos proyectos. Aquí en Brasil se acostumbra eh, lanzar editales que el Estado te subvenciona investigaciones que pueden hacer para resolver el problema de la industria y la misma industria participa. Entonces la industria levanta su problema o nosotros levantamos una propuesta y el Estado, si lo aprueba, me subvenciona todo el proyecto de investigación. Entonces yo voy a la mina y bueno, acá sus bombas le están durando 15 días. Yo lo consigo, mi meta es hacerle durar 2 meses, cuadruplicar el tiempo de vida. Entonces, ¿cómo? Tengo que buscar con qué revestimiento o con qué metodología o con qué material podría hacerlo mejorar. Entonces, yo puedo tener un resultado técnico favorable, pero a veces esos resultados técnicos favorables, los costos no justifican, porque yo iría a duplicar su costo y tal vez no le convenga a la mina. Y algunas veces los costos justifican. Yo reduzco su costo 30%, 50% y le conviene a la mina. Entonces, no necesariamente la solución técnica va a ser viable porque tiene que verse el costo-beneficio, ¿no? Entonces, hubo un trabajo de una tesis que buscaban mejorar la resistencia al desgaste aumentando la dureza. ¿Cómo? Forjando. Forjando es encruamiento, ¿no? Entonces, aquí yo estoy viendo que aumentar la dureza no me garantiza que voy a aumentar la resistencia al desgaste. Yo voy a tener un límite de dureza y a partir de ahí, por más que yo aumente la dureza, yo no voy a tener ese beneficio en la resistencia al desgaste. Entonces, hay un mito a incrementar la dureza y ya va a ser más resistente al desgaste. El temperado, he tenido unas polémicas con algunos profesores del área de ciencias de los materiales que ellos querían resolver todos los problemas con temperando, pues buscar el temperado apropiado. Y yo les decía que no necesariamente el temperado va a ser la mejor solución, ¿no? Puede mejorar, sí, la resistencia al desgaste, aumentar la dureza. A veces ni justifica el temperado, porque entre sin temperar y temperado, el material ya tenía una cierta resistencia al desgaste y no justifica ese temperado. El temperado a veces fragiliza el material. Significa que tú aumentas la dureza, pero se reduce su capacidad de deformación. Y entonces cuando, por ejemplo, en un rodamiento, ahora voy a explicar con otro ejemplo. Los rodamientos SKF y FAC, SKF es un proyecto de Suecia, ¿no? El fabricante principal es Suecia y la FAC son Alemania. Ellos temperan el rodamiento, tanto la pista externa, la pista interna y las esferas, lo temperan. Solamente que el temperado lo hacen de todo el cuerpo, o sea, la dureza va a ser la misma en la superficie externa que en la interna, ¿no? Luis. Entonces, ¿qué es lo que se gana aumentando la dureza? Aparentemente se gana mayor resistencia al desgaste, pero ¿qué es lo que se pierde con ese incremento de la dureza? Si yo aumenté la dureza, reducí su tenacidad. Entonces, si yo reduzco su tenacidad, él no me soporta muchas deformaciones. En una pequeña deformación, en un movimiento brusco, ya se parte, se quiebra. Tiene una fractura frágil, se llama, ¿no? Entonces, estando en Lima, trabajé en una empresa que vendía rodamientos y ahí aprendí que los rodamientos Tinken no tenían, no tenían ese temperado total, sino tenían un temperado con láser
apenas en la superficie. Entonces, cuando yo tempero apenas la superficie, yo le estoy mejorando las propiedades en la superficie, la dureza. Pero en la parte de abajo, al no estar temperado, yo tengo capacidad a que ella se deforme sin quebrarse. El resultado, en un medio donde hay bastante vibración y bastante movimiento, el engranaje me va a durar mucho más porque él se va a moldear a los espacios y a las fuerzas que está siendo sometido. Más aún en los lugares donde hay hornos. Entonces, los hornos generalmente tienen un calor que va de una dirección a otra y eso deforma. Entonces, esas deformaciones es posible de ser soportado por los rodamientos, ¿no? Sin alterar sus características constructivas. En otras palabras, no se fisuran, no se quiebran. Ellas se deforman, pero no se parten. Continúan funcionando. Elvis, Entonces, yo miraba que las empresas de fundición pedían solamente rodamientos Tinken y no querían ni FACT ni SKF, ¿no? Entonces yo decía, ellos han entendido y lo han entendido así, de manera experimental, ¿no? Bien. Eh, en teoría podríamos decir que esto es lo recomendable, pero ellos miden el tiempo de duración, entonces ahí van a ver los resultados. Sí, ¿tiene alguna pregunta? sí, Elvis, Jesús. Oye, yo estoy saliendo de la oficina y te voy a Sí, dejar para que tú seas el nuevo anfitrión, ya, para que perfecto. puedas permitir el ingreso. De repente alguno de los compañeros sale y ya no lo voy a poder a regresar yo, lo haces tú. Ya, ya, perfecto. Nos Te vemos, agradezco nos vemos esa mañana. confianza, Jesús. Ya, ok. Ya. Ya. Sí, profe, yo tengo una consulta ahí. Sí, sí, Y gracias por mencionar ahí los rodamientos SKF y Timken. ¿Y cómo uno puede saber o cómo ustedes se dieron cuenta de que los rodamientos